Human Side Effects, la nueva serie Adult Swim sobre el hongo azul que lo cura todo, está haciendo una locura. Y yo ya subí un vídeo con mis primeras impresiones que veo que está gustando un poquito. Y también la serie está impactando, aunque todavía le falta un poquito más hacer ruido. Por lo cual voy a subir toda la temporada. Así que si les gusta la serie y les gusta la serie en general, suscríbanse para más vídeos así. Y hoy hablaremos del capítulo 3, 4 y 5. Será un resumen y mi opinión de estos capítulos. Así que nada, nos vemos en el resumen. Empezamos el capítulo con Francis visitando a su madre que sufre demencia y se da cuenta que Marshall dejó una nota con un hongo azul y ella se lo da a su madre esperando que algo cambie. Luego vemos que la experta en hongos de la DEA encuentra un hongo azul y esto será muy importante en el futuro. De ahí pasamos a una pareja discutiendo en la carretera, por lo cual esto produce un accidente y justo Marshall pasaba por ese mismo lugar y decide salvar a este conductor, aún sabiendo que tiene muy pocos hongos. Luego Marshall va junto a Hilda, quien descubrimos fue su profesora y de hecho ella es quien le habla de la existencia de este hongo, en particular este hongo azul, el ángel azul como ella le llama. Y también nos enteramos que esta misma Hilda estuvo 15 años en Perú y nunca lo encontró, por eso estaba un poco incrédula de que Marshall sí había encontrado el hongo. Entonces Hilda presiona a Marshall para que le muestre el hongo, le toca las tetitas y luego se dispara, obligando así a Marshall que si en verdad tiene el hongo, tenga que usarlo. ¡Esta perra está loca! Luego Marshall le dice a Hilda que quiere que le ayude a germinar el hongo, por eso fue a visitarla. Pero Hilda le dice que le dé el hongo y de hecho apunta a Marshall, pero Marshall ya se había anticipado y había quitado todos los casquillos del revólver que tenía Hilda. Y luego se escapa. Y al final del capítulo volvemos con el accidentado que sabemos que se llama John y recobra la conciencia, es decir, Marshall sí le dio el hongo. Por lo cual este conductor sí fue curado, a pesar de que su accidente fue prácticamente fatal. Y encima, en el clima del capítulo, nos damos cuenta de que la madre de Francis sí fue curada, sí recuperó la conciencia. Y de ahí pasamos al capítulo 4. El capítulo 4 se llama Vertedero y empezamos fuerte este capítulo con Francis y su novio jugando al papá y a la mamá básicamente. Luego de la intro del capítulo vemos que John, que fue accidentado y Marshall curó, le dio el hongo. Básicamente se está haciendo famoso al dar notas, ¿no? Está hablando de este Salvador, este nuevo Mesías, ¿no? Que no tiene sus recuerdos muy vivos de cómo es él exactamente. ¿Por qué? Porque él estaba en las últimas casi cuando llegó Marshall, entonces no tiene como muy lúcido su aspecto, ¿no? Y esto también es importante porque cada vez se va haciendo mucho más ruido sobre este Salvador del ángel azul porque salen cada noticia, cada vez que Marshall sabe a alguien, hay este aura de algún sanador y tal, ¿no? Y esta vez se está haciendo mediático por John. En ese mismo momento vemos que Marshall entra a un lugar buscando comprar una casa ideal donde él pueda germinar los hongos, pero un sheriff se acerca, por lo cual Marshall, siendo muy buscado, se asusta. Pero resulta que el sheriff era pareja de esta vendedora de casas. Y así que no pasa nada, aunque es algo sospechoso el sheriff, pero ya sabremos por qué mucho más adelante en el capítulo, ya que el sheriff por alguna razón intenta persuadirlo de que no compre esa casa, pero termina yéndose del lugar. Luego damos un salto y vemos que Hilda y su equipo están buscando a Marshall. Básicamente Hilda lo que está haciendo es, quiere encontrar a Marshall y lo que hace es buscar puntos en el mapa donde ella crea que sea ese lugar ideal para germinar los hongos y así encontrar a Marshall. Marshall intenta dormir, ya compró la casa y escucha unos balazos, por lo cual se asusta y se levanta. Y resulta que el sheriff es su vecino y básicamente tiene unos sobrinos que usan ese bosque, ¿no? Ese lugar como un campo de tiro prácticamente. Hasta tiene minas explosivas, que también va a ser muy importante en el capítulo, para cazar jabalí y cosas. Entonces el sheriff no quería como esa compañía en ese lugar. Por eso es que estaba persuadiendo a Marshall de que no compre ese lugar. Luego vemos que Francis recibe un llamado del asilo donde estaba su madre y ahí ella se entera que, bueno, el ángel azul sí funcionó, ella sí recuperó la memoria. Entonces decide ir a ver a su madre, que recordemos ella está de viaje. También pasamos a lo de la DEA, que ellos sospechan que Rick, de Farmacias Reutical, tiene algo que ver con todo esto y deciden investigar. Y aquí vemos un pequeño flashback de Marshall, lo cual nos ayuda a entender un poco más el personaje. Y vemos que era un personaje muy solitario en su niñez. Básicamente su padre no estaba por el trabajo y su madre vivía enferma, por lo cual se sentía solo y prácticamente no tenía amigos, pero Francis fue la única que se le acercó, se le sentó al lado, le habló. Entonces Marshall, más allá de que a Francis le guste como físicamente o lo que sea, sí le tiene cierto cariño porque ella fue la única como que lo notó, ¿no? Así que por esto decide mandarle una postal al asilo donde estaba la madre de Francis para que Francis se dé cuenta dónde él está, por más que él sea muy perseguido, ¿no? Básicamente extraña mucho a Francis y le manda la postal. Aquí hay una pequeña pausa para hablar de un momento gracioso, pero que es muy importante. Como todo, prácticamente el capítulo es buenísimo, en serio, vean esta serie. Básicamente, como sabrán, un grupo de matones, por pedido de Jonas, el lobo, este jefe que está por encima de Rick, el de Reutical, el jefe de Francis, básicamente estaban buscando matar a Marshall y ya varios fracasaron y se están quedando sin
personal, sin asesinos, ¿no? Y pasan esta arañita por ahí, donde estaban rastreando a Marshall, lo cual ya saben no está. Pero una persona termina pisando la araña, por lo cual vemos al jefe de estos asesinos muy estresado, lo cual me hizo mucha gracia. Pero eso será muy importante. Los de la DEA descubren que Francis tiene algo que ver con Marshall, así que deciden seguirla. Y volvemos con Francis, con un lindo reencuentro con su madre. Y vemos que encuentra la postal que Marshall le había mandado, por lo cual ya sabe dónde está él y decide ir a buscarle. Aunque realmente sabemos que su interés principal de ella es los hongos y no Marshall. Y aquí es donde entramos al clima del capítulo. Los de la DEA persiguiendo a Francis, ya que ya sospechan mucho de ella, ya tienen fotos, ya tienen un par de pruebas. El grupo de Hilda también se está movilizando, básicamente parece que ya saben dónde podría estar Marshall. Y también vemos que Jonas el Lobo hace un llamado, básicamente, da la orden final para que ya maten a Marshall, ¿no? Ya que se supone que ya lo encontraron antes que se rompa esa araña robot. Luego vemos que Marshall y Francis se reencuentran. Francis le dice que vino ahí para ayudarle a Marshall, aunque ya sabemos sus intenciones. Así que van a la casa de Marshall, pero mientras Marshall le servía un vaso de jugo a Francis, se da cuenta que alguien está fuera de la casa, así que decide salir de su camper, se esconde, agarra un vaso de vidrio y golpea al asesino, ¿no? Pero por la euforia o lo que sea, no agarra, no le quita el arma a este asesino, solo sale corriendo. El asesino persigue a Marshall y aquí otro momento importante del capítulo, porque el asesino, intentando perseguir a Marshall, le quita la moto a uno de los sobrinos del sheriff, por lo cual él y su tío también ahora están involucrados y persiguen al asesino, en este caso al ladrón. Marshall corre al bosque a esconderse y termina en el lugar donde estaban esas X marcadas en los árboles donde los sobrinos del sheriff solían disparar. Pero el asesino encuentra a Marshall y cuando está a punto de matarle, Francis se acerca y por alguna razón, o porque Francis podría ser un testigo de lo que pasó, el asesino voltea y decide matar primero a Francis antes que a Marshall. Grave error, ya que aquí vemos que el asesino pisa una de las minas estas que tenían los sobrinos del sheriff para cazar jabalíes. El sheriff termina llegando al lugar y ahí termina el capítulo 4, por lo cual ahora tenemos que pasar a ver qué va a pasar en ese momento, qué va a hacer el sheriff con todo eso y cómo Marshall se va a explicar, lo cual es muy interesante. Con esto pasamos al capítulo 5, que se llama Start the Light, y el sheriff le pide explicación a Marshall de quién era ese sujeto. Marshall le dice que es una larga historia y el sheriff, que está loquísimo, le dice: me gustan las historias largas, así que le invita a que pasen a su casa. No tengo pruebas, pero estoy casi seguro que si las cosas no suceden, como van a ver ahora a continuación, el sheriff probablemente hubiese matado a Marshall ahí mismo y probablemente a Francis, para que nadie tenga pruebas o de los que pasa ahí. Pero bueno, sigamos. Mientras Marshall le explica un poco al sheriff su historia, Francis habla un poquito de más y dice que ese hongo lo cura todo. Dijo la frase. Como mi video, el hongo que lo cura todo. Pero bueno, entonces el sheriff dice la frase: ¿es un hongo que lo cura todo? Ahí nos damos cuenta que el sheriff tiene un sobrino, primo, nieto, hijo. Está muy enfermo, está terminal prácticamente, y que ya no tiene un seguro médico. Entonces invita a Marshall a que use ese hongo en su sobrino. Marshall no le quiere dar el hongo al sheriff porque ya solo le quedan 2. Y por más que él quiera salvar gente, necesita germinar esos hongos para ahí tener muchísimo hongo y salvar más vidas, ¿no? Pero el sheriff lo presiona, así que Marshall acepta. Y aquí tenemos la otra frase donde Marshall le dice: ok, Tommy, tiene un efecto secundario. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Mientras tanto, Francis graba todo esto, porque recordemos que ella quiere mostrarle a Rick, su jefe, que existe este hongo azul y que esto va a salvar Rutical y ella va a ascender y va a tener más dinero y bla bla bla. El sheriff se queda boquiabierto al ver que el hongo sí era real y su sobrino Esta cosa es real, curado hijo. totalmente, así que decide olvidar todo lo que pasó ahí con el tema de la explosión y el asesino y tal, y hacen las paces con Marshall. Luego lo de las DEA, que ya están muy cerca y están investigando un poquito de más, porque como sabrán, ellos ya estaban desligados del caso, pero ellos siguen investigando. Se las ingenian para hacerse pasar por unos trabajadores de cable, básicamente Start the Light, lo cual le da el nombre al capítulo. Y el sobrino incrédulo los dejó pasar, siendo que ayer había un muerto ahí cerca, pero bueno. Pero mientras ellos estaban en el techo, el sheriff llega y está muy preocupado por lo que pasó ayer, así que decide confrontarlos y en un tono un poco serio, un poco amenazante prácticamente, le dice que se vayan. Porque el sheriff duda de ellos, pero tampoco puede hacer nada realmente, ¿no? Porque si fuesen de la DEA, como el sheriff sospecha, si los mata ahí, ¿qué va a pasar? Van a venir más gente, lo que sea, iba a ser un quilombo. Entonces decide hacerse notar y decirle que se vayan, ¿no? Y en el mejor de los casos solo serían unos trabajadores de cable y no pasaría nada. Pero los deja ir, aunque el sheriff sí sabe que algo pasa. Luego Francis y Marshall van a buscar provisiones y Hilda los encuentra y solo le habla a Francis. Básicamente la amenaza un poquito, aunque Francis no la conoce. Se va asustada, pero decide no contarle a Marshall por alguna razón que alguien le habló y tal. Y luego vuelven a la casa de Marshall. Mientras llegaban a la casa nos damos cuenta que los de la DEA sí llegaron a instalar las cámaras en el techo de la casa del sheriff, porque están rastreando el auto de Marshall. Pero se acerca uno de los sobrinos del sheriff y le da unas costillitas. Marshall se rehúsa a comerlas porque dice: ¿de qué cerdo es esto? No es el cerdo que hablamos ayer, ¿no? Porque hablaban
le decían cerdo al asesino en palabra clave, ¿no? Por lo cual Marshall decide no comer esas costillitas, pero bueno, y como ya se llevan bien desde el otro día, decide decirle a Marshall que hay una minivan cerca y que son muy sospechosos. Así que Marshall decide ir a confrontarlos. Le dice que no se coman unas costillas que le ofrece este sujeto y se va. Luego van a plantar el último hongo que les queda porque el segundo ya le habían dado al sobrino del sheriff. Y deciden plantarlo tal cual. Básicamente Francis le convence a Marshall de que planten el hongo en el piso, literalmente. Y luego ellos se van. Pero Sócrates hace popó encima de el hongo. Y Sócrates va a ser mucho más importante porque esto va a funcionar de abono. Luego vemos que Rick, el jefe de Francis, está hablando con Jonas el lobo, este que está intentando matar a Marshall. Básicamente le muestra el vídeo de Francis, el que había grabado un momento antes, cuando Marshall usó el hongo azul, ¿no? Jonas pone como un poker face, pero claramente está algo molesto porque ve que tienen el hongo realmente. Pero ahora él ya sabe dónde está Marshall, entonces decide ir tras él. Es de día y vemos que Francis sale a caminar y se sorprende al ver que los hongos están germinados. Llama a Marshall y se ponen a celebrar. Pero en un momento él le agarra una crisis existencial. ¿Por qué? Porque él estaba tan obsesionado en intentar germinar los hongos que nunca se había planteado. Y si puedo germinar los hongos, ¿qué voy a hacer? ¿A quién se lo voy a dar? ¿A los niños primero? ¿A los ancianos primero? ¿A los más enfermos? Pero Francis, que sabemos que lo ve como un producto, dice esa frase, incomoda un poco a Marshall y intenta persuadir a que Marshall haga lo que ella quiere con los hongos. Pero sabemos que Marshall detesta este tema de las farmacéuticas, aunque él todavía no sabe que ella trabaja en una farmacéutica. Luego las cosas entre Marshall y Francis se calman un poco, así que deciden, por alguna razón, estos hongos tan preciados, comer uno y uno para ver estos efectos. Marshall dice que nunca lo comió estando sano y se dan un viaje. Y aquí a lo mejor estoy sobreanalizando un poco, pero vemos que hay una especie de conexión entre los que comen los hongos, porque Francis recuerda a John, lo ve en su visión y John le dice gracias, ¿no? Que ya solemos ver estos bichitos blancos cada vez que alguien come un hongo. Y Francis también ve a su madre y su madre le habla en su visión. Pero también vemos que ve a Rick y Rick no ha comido los hongos, ¿no? Pero bueno, se despierta en el viaje astral que se dieron al comer el hongo azul. Y Francis se siente un poco culpable y entonces decide contarle la verdad a Marshall de que ella trabaja en una farmacéutica y todo. Pero llega la policía, así que se lo llevan a Marshall. Como ella siente mucha culpa, decide darle un beso a Marshall antes de que se lo lleven en la patrulla. Luego Marshall sube al auto y vemos que todo ingenuo, él está feliz, aunque no sabe realmente lo que está pasando. Y así concluye el capítulo 3, 4 y 5. Y díganme si han visto la serie, si les gusta. Tengo mi primera impresión en este vídeo, les invito a que lo vean, ya que ahí hablo una opinión un poquito más en general del concepto de la serie y de por qué deberían verla. Es buenísima y voy a traer todos los capítulos, básicamente para el capítulo 9 y 10 ya vamos a tener un vídeo para cada capítulo, ya que la primera temporada tendrá 10 episodios, así que nada, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau chau. Oye, ¿te gusta el cine? Sí.